Etiopía Aksumita, 1.550. En la costa oriental de África, al sur de Egipto, se extiende el territorio de Etiopía, relacionado desde muy antiguo con el mundo civilizado a través del camino marítimo del Mar Rojo. Su nebuloso origen incluye leyendas como la que narra los amores entre la reina de Saba y Salomón, cuyo hijo, Menelik, habría sido el fundador de la dinastía etíope. Con la reina de Saba habrían llegado a Etiopía 10.000 hebreos que, según la leyenda, desarrollaron la primera civilización del país. Sin embargo, por los restos encontrados hasta ahora, las más antiguas obras de arte que atestiguan una civilización etíope datan de los siglos III y IV de nuestra era. Se trata de los obeliscos de Aksum, que en número superior al centenar se yerguen sobre las tumbas reales. De considerable altura, el mayor de todos alcanza los 32 metros y constituye sin duda el más alto monumento de esta clase en el mundo. Todos estos obeliscos aparecen esculpidos con curiosas formas arquitectónicas, como si se tratara de casas de muchos pisos, verdaderos rascacielos con puertas, ventanas y personajes asomados en ellas. En lo alto, un remate semicircular con dos escotaduras laterales, quizás para darle silueta fálica, representan el disco solar y la luna creciente. El tipo de arquitectura que reproducen, desconocido en Etiopía, parece ser el de las casas de muchos pisos de Hadramot, al otro lado del Mar Rojo. Uno de estos obeliscos, tras la conquista de Etiopía por los italianos en 1934, fue trasladado a Roma, donde se alza ante el edificio de la FAO. Quedan los cimientos de los palacios aksumitas de Edna Micael, Edna Semón y Taeka Mariam, elevados sobre una plataforma con torres en los ángulos del bloque cuadrangular del edificio. En los pórticos de entrada y en las salas interiores se encuentran pilares cuadráticos. Primera Etiopía cristiana, 550-1200. Etiopía fue evangelizada en el siglo VI por monjes sirios pertenecientes a la secta herética de los monofisitas, extremistas del espiritualismo que negaban la naturaleza humana de Cristo. La condena del monofisismo por el concilio de Calcedonia motivó que muchos de sus partidarios acudieran a refugiarse de Etiopía. Las primeras iglesias cristianas de este país consisten en edificios de planta cuadrangular, dividida en 3 naves, con techo de madera, sostenido por pilares o columnas. Los ábsides son rectangulares o semicirculares. La más antigua que se conserva es la del monasterio de Debra Damo, en la meseta de Tigré, situada en la cima, formando terraza de una aguda colina. Solo puede llegarse a ella mediante la utilización de escalas de cuerda. Su techo, de madera, se adorna con una rica policromía que forma cruces, flores y animales, en un estilo no lejano del bizantino. Zimbabue, 600-1500. Si bien las costas centroorientales de África hace ya siglos que la arquitectura indígena no ha utilizado otros materiales que la madera, el bambú y la argamasa de barro y hojas, en tiempos más pretéritos, unos pueblos desconocidos desarrollaron allí una arquitectura pétrea. Los arqueólogos discuten las fechas de los más espectaculares restos, los de Zimbabue, entre los ríos Zambeze y Limpopo, aunque en realidad las pruebas de carbono 14 testifican diversas etapas desde el siglo VII hasta el siglo XV. Se trata de grandes fortificaciones de sillares de granito unidos con argamasa, con muros en talud de 10 metros de altura formando cercos redondeados, en cuyo interior se encuentran pasillos y habitaciones. Hay también torres sepulcrales de planta circular troncocónicas. No lejos de estos restos se alza un templo elíptico con un muro de 300 metros y una acrópolis escarpada, con 3 de sus lados sobre un precipicio de 100 metros de altura y el cuarto con un laberinto de muros. Entre los pocos restos que han dejado los buscadores de tesoros se cuentan un mojón de piedra coronado por un pájaro y copas de piedra adornados con sarmientos y cintas entrelazadas. India neobrahmánica, 500-850. En los primeros años del siglo VI, la invasión de los hunos barrió el imperio Gupta, pero en el año 606 cristalizó un nuevo y poderoso estado que englobaba gran parte de las regiones septentrionales de la India. Su fundador fue Archa, un soberano intelectual, autor de obras en sánscrito
y gran protector del budismo, religión que continuó informando la temática de las pinturas de las grutas de Ajanta hasta el siglo VII. Pero a partir de la muerte de Archa en 647 se produjo en toda la India una gran reacción contra el budismo. Los brahmanes lo combatieron en nombre de su elaborada y alta teología. El pueblo, apoyado en las supersticiones relacionadas con Vishnu y con Shiva, los últimos refugios del budismo fueron Magadha, en el sur del Bihar, donde lo mantuvo la dinastía Pala, y la isla de Ceilán. La arquitectura del neobrahmanismo se concretó en dos ramas: en la zona nororiental del Deccan, que se difundió el llamado estilo de Orisa, y en la zona meridional la arquitectura de los Gopuras. El estilo de Orisa se caracteriza por los templos Vimana, derivados de los carros procesionales, de los que a veces se imitan las ruedas en piedra. Consisten en un vestíbulo bajo que precede al santuario, abierto en el macizo de una torre vertical en forma de piña, llamada Sikara, símbolo a la vez del lingam o falo y de la piña de la fertilidad. Vestíbulo y Sikara se organizan exteriormente en formas escalonadas, como si fuesen la superposición de varias docenas de pisos a escala reducida. En el sur, en la costa oriental, cerca de Madrás, se levantaron en el siglo VII las famosas 7 pagodas de Mamallapuram, que en realidad son enormes rocas esculpidas en forma de templo, en las que aparecen a escala reducida las estructuras que más tarde caracterizarán a la arquitectura meridional. En la costa occidental, no lejos de Bombay, se excavaron en el siglo VIII los templos rupestres de Ellora y de Elefanta, con estelas en forma de torre, como las etíopes, falsas fachadas de enormes cornisas, portadas con pilastras prismáticas de capitel bulboso, vanos en forma de hojas de loto y columnas interiores a modo de setas. La escultura del neobrahmanismo es muy abundante. En el siglo VI, los capiteles rupestres de Badami y especialmente las esculturas de la cueva de Aiole en el Deccan aparecen concebidos con un sintetismo en los volúmenes y un enriquecimiento geometrizado a base de formas rítmicas o estriadas, como en la figura de las diosas madres. Una misma ordenación geométrica preside todavía en el siglo VII el Vishnu sentado sobre la serpiente de la eternidad en la cueva de Badami. Pero en el siglo VIII aparece un arte nuevo, suave, gracioso, esbelto, con una simplicidad de volúmenes excepcional en la India. Es el de los relieves de las pagodas de Mamallapuram, con deliciosas representaciones animalísticas, cérvidos, elefantes y vacas, así como elegantísimas parejas humanas y austeras figuras de ascetas. Este arte suave y delicado de los costados orientales contrasta con el de las costas occidentales, donde solo los relieves de Ajanta, como el del dios serpiente entre dos mujeres, participan quizás de aquella sencilla elegancia, pero en general la escultura del occidente indio es más fantástica, preciosista y expresionista a la vez. En las cuevas de Ellora las figuras invaden muros, pilares y capiteles. En las de Elefanta, donde se representa a Shiva realizando la danza cósmica con sus numerosos brazos, encontramos también la monumental imagen fálica de este dios, con la enigmática cabeza del gran señor Maheshvara, cuyo rostro muestra por un lado una graciosa expresión femenina y por el otro la terrible cara del destructor Rudra. A partir del siglo IX, este arte enfático parece desvanecerse en el pintoresquismo en obras como El hombre león, Naram Shima, o el Buda de Kukiar en Bihar, Birmania, 500-1057. Habitantes de las montañas, los birmanos no descendieron a las tierras bajas hasta principios del segundo milenio de nuestra era, época en que dominaron al pueblo pegú de superior cultura y se establecieron en su territorio. En los siglos anteriores a esta conquista, los birmanos desarrollaron una arquitectura de ladrillo tomada de Nepal, con construcciones rectangulares en lo alto de terrazas. Los muros se inclinan a veces hacia el exterior, en forma de artesa de pan, coronados por tejados a 4 vertientes de potente alero, con dragones en las esquinas. Esta arquitectura de ladrillo desarrolló su propia técnica y los birmanos descubrieron por su cuenta la bóveda y los arcos adovelados. Khmer preclásico, 802-1002.
Los Khmer de cultura india vivían en Den La, Laos y Funan, Cochinchina y Camboya. Como en Birmania, el pueblo de las montañas acabó dominando al de las tierras bajas y en el siglo VI se constituyó el imperio Khmer, que hacia el año 1000 se engrandeció con las tierras más fértiles de Tailandia. Los reyes Khmer fueron grandes constructores, pero a diferencia de los otros países de cultura india, sus grandes edificios no consistieron en templos sino en palacios reales. El rey Yavarman II construyó a principios del siglo IX un templo dedicado a Shiva en Mahendraparvata, al norte de Angkor, donde Yavarman I, a fines del siglo, estableció la capital. El pequeño templo de Banteay Rey del año 969 nos revela ya un arte evolucionadísimo cuya creación más perfecta está representada por los altos relieves. Es el precedente directo del gran arte Khmer de los siglos XI y XII. Srivijaya, 600.000. Sumatra y Java recibieron la primera civilización durante los últimos siglos antes de Jesucristo. A un mismo tiempo conocieron el bronce y el hierro y crearon una arquitectura megalítica con dólmenes y menhires. A la época de los Sailendra, monarcas del estado de Srivijaya, pertenecen uno de los más grandes monumentos del mundo, la estupa budista de Borobudur, edificada hacia el 750 en Java Central. Se trata de una montaña artificial en forma de pirámide escalonada, de planta cuadrada, con progresivos salientes en el centro de cada lado y con los bordes de cada terraza cargados de centenares de pequeñas estupas en forma de campana. A partir de la sexta terraza empieza la sucesión de 3 terrazas circulares, rodeadas de estupas mayores, y en la última de ellas, en la cúspide del conjunto, se levanta la estupa central, con las estupas de forma acampanada abiertas, a menudo con rejas de piedra, alternan centenares de budas sedentes. El conjunto presenta una grandiosidad y una armonía tan impresionantes como la gran originalidad de su disposición, que solo tiene como precedente estructural una miniatura, las primeras gopuras en Malapuram. Los bajorrelieves de Borobudur atestiguan sin duda la presencia de artífices indios. Turquestán maniqueo y nestoriano, 500.000. En los siglos VIII y IX, sobre el fondo helenístico de los pueblos del Asia Central se desarrolló un arte nuevo, aportado por los maniqueos, que se instalaron allí huyendo de las persecuciones bizantinas y de los avances del Islam. Khotan en el siglo VI, Pansikent y Kisil en el VII, Turfán y Kumtura en el VIII, y Koko y Basaklik en el IX y en el X señalan las etapas de la evolución de la pintura mural del centro de Asia. En los frescos y las esculturas de Kisil domina el influjo del arte indio, mientras en el Turfán es visible el gusto chino. Del año 635 data la iglesia de Chang'an, obra de los cristianos nestorianos allí establecidos. Los turcos Nigur, que se apoderaron de Mongolia en los siglos VIII y IX, se convirtieron al maniqueísmo en el 763 y promovieron un arte que ha dejado en el Turfán, al lado de bellas pinturas budistas, otros de carácter manifiestamente maniqueo de influjo iránico. Grandes lotes de pinturas portátiles o mandalas, descubiertos a principios de nuestro siglo en Tuanhuang, atestiguan la existencia de una pintura budista de tipo monumentalizante relacionada con el estilo de las estatuas colosales. China Tang, 618-907. Tras un largo periodo de fraccionamiento, el vasto país chino volvió a reunificarse bajo la dinastía Sui, 589-618, que, aleccionada por los sucesos de épocas anteriores, organizó el primer estado militarizado chino con el fin de defenderse de turcos, tibetanos y mongoles. A los Sui sucedió una dinastía de procedencia nórdica, la Tang, bajo cuyo mandato se estableció el orden y la seguridad, se desarrolló de nuevo el comercio y tuvo lugar un importante florecimiento cultural, con la consiguiente aparición de abundantes y originales innovaciones en el campo del arte. A mediados del siglo VIII, tras una ligera crisis motivada por la invasión árabe que pudo ser rechazada, la paz permitió volver al sistema de gobierno ilustrado, con una burocracia basada en los principios del confucianismo y reclutada científicamente por exámenes. La capital,
Chang'an, con más de 1 millón de habitantes, duplicaba a Bizancio, y Córdoba, las mayores ciudades de Europa. En este mundo floreció una gran literatura con millares de poetas, algunos de ellos como Li Taipo y Tu Fu, célebres incluso en Occidente. La vida ciudadana alcanzó gran refinamiento, hasta los límites de la sofisticación, sin parangón posible en el resto del mundo civilizado del primer milenio de nuestra era. El budismo se dividía en variadas sectas, desde las basadas en supersticiones populares hasta las más puras, abstractas e intelectuales, como la secta Chan, más conocida por su nombre japonés, de Zen, cultivadora del absurdo y de la nada, ducha en ver las estrellas al mediodía y la luna a través de la tierra. La civilización de la China Tang estaba llamada a ejercer sobre toda el Asia central y oriental la misma fascinación secular que el gran arte helenístico romano ha ejercido hasta el siglo XX sobre Europa y América.